Es importante aclarar que las elecciones primarias son un primer hito. De hecho, se tiene hasta el 15 de diciembre para que se proclamen resultados. En las elecciones primarias, lo que se eligió eran las candidaturas en base a los afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas. Pero las organizaciones políticas tienen un 20% de libre designación. ¿Qué significa? Que en las candidaturas que van a senadores, diputados y parlamento andino, hay un 20% que las organizaciones políticas pueden poner lo que se le llama invitados. Los pasados 30 de noviembre y 7 de diciembre se desarrollaron las elecciones primarias en todo el Perú, donde las organizaciones políticas eligieron a los candidatos que los representarán en las elecciones generales 2026. Este proceso fue organizado en coordinación con las organizaciones políticas por la OMPE. Para dar un repaso de todos los detalles de este proceso, nos encontramos con Pablo Hartil. Él es subgerente de documentación e investigación electoral de la OMPE. Pablo, bienvenido a Habla OMPE. Muchísimas gracias, Willy. Ya pasaron las primarias, estamos ya en pleno desarrollo o rumbo a las elecciones generales 2026. ¿Cuál fue la respuesta de los afiliados y los delegados en la organización de las elecciones primarias que hizo la OMPE los pasados días? Bueno, básicamente, como bien sabes, las organizaciones tuvieron que realizar estas elecciones primarias que fueron organizadas netamente por la OMPE y de hecho todas lograron participar de este proceso electoral, algunas en su modalidad de afiliados y otras en su modalidad de delegados. Eso es lo que se ha vivido entre esos dos domingos que ya pasaron básicamente y que tenían que realizarlo si es que querían seguir en carrera para las elecciones generales del 2026. Lo que quedó un poco con dudas en la ciudadanía es por qué si algunas organizaciones políticas tenían un solo candidato y otras tenían varias listas de candidatos, tenían que pasar por unas primarias. ¿Por qué se da ese fenómeno? Básicamente lo que sucede es que el cuántas listas o cuántas candidaturas iban a estar en carrera, el cómo iban a ir, la modalidad que iban a tener, todo era a libre albedrío de la organización política. Como así algunas eligieron ir por la modalidad cerrada, que era la de afiliados, no es así, las que compitieron el 30 de noviembre, otras decidieron que iban a ir por la modalidad de delegados. Asimismo, como habían modalidades de elecciones primarias, también había, digamos, el cómo se iba a elegir, que también lo tenía que definir cada organización política a través de los organismos electorales centrales. ¿Qué significaba? Algunas tenían competencia interna, es decir, había múltiples listas que estaban compitiendo, pero también habían algunas organizaciones políticas que iban con una lista única. Esto es totalmente decisión de las organizaciones políticas y así es como presentaron la información a la OMPE y la OMPE lo que hizo fue trasladar lo que habían comunicado, ¿no es así? Que esto se comunicó en base a lo que tenían los organismos electorales centrales y eso se plasmó en el material y luego esto fue votado tanto en los que eligieron la modalidad de afiliados por los afiliados y afiliadas y por los que eligieron la modalidad de delegados por sus delegados y delegadas el día 7 de diciembre. Igual tenían que superar una valla de participación, ¿verdad? Correcto, en efecto, en la modalidad de afiliados, básicamente la valla estaba en que tenían que tener el 10% de participación de su padrón electoral. En ese caso, en esas dos organizaciones políticas, una tenía que pasar 4.300 personas y la otra tenía que tener un poco más de 3.900 personas. De hecho, ambas lo superaron sin mayores problemas. En el caso del domingo 7 de diciembre, la valla estaba más bien en tener 10% de votos válidos. ¿Qué significaba eso? Que si, por ejemplo, tenían 100 delegados, por lo menos tenían que tener 10 votos válidos para poder cumplir la valla electoral. Ujú. Pablo, en estas elecciones primarias, ¿qué tan determinante fue el uso de la tecnología para agilizar el conteo de votos? Bueno, en verdad el uso de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, la STAE, como la llamamos nosotros, ha sido indispensable porque esto ha permitido que hayan menor cantidad de errores y además poder tener las actas procesadas con mucho mayor velocidad que en cualquier otro proceso. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ocurre con la STAE es que los miembros de mesa de las organizaciones políticas que son afiliadas y afiliadas que han sido idealmente capacitados por OMPE, ¿no es así? Ellos tenían que pasar toda la información que primero hicieron en una hoja borrador a mano, pasarla a las computadoras para poder imprimir las actas. La diferencia es que con el uso de la STAE, ellos han podido pasar esa información directamente hacia el centro de cómputo que nosotros tenemos para tener los resultados de una manera más rápida. Es por eso que en lo que se ha visto en los dos procesos electorales es que hemos tenido las actas procesadas con mucha rapidez, ¿no? O sea, a partir de las 3 de la tarde empezó el escrutinio en ambos casos, en algunos incluso antes,
pero básicamente hemos tenido las actas lo más pronto posible. Y además a disposición de la ciudadanía en una página web en donde cualquiera podía ingresar y ver casi en tiempo real cómo iba el conteo. Correcto, básicamente lo que sucedía, igual como es un proceso un poco más pequeño, a medida que iban llegando las actas y se iban procesando, básicamente se iban mostrando cómo estaban, ¿no? Entonces ellos, las afiliados y la ciudadanía en general, en la web de resultados podía ver cómo iba evolucionando un poco con las actualizaciones a medida que iban llegando las actas gracias a la STAE, ¿no? Sin embargo, también hay algunas mesas en las que igual se tuvo que proceder de manera manual, que era básicamente la contingencia. Claro. Justo eso quería hablarte. ¿Qué contingencias hubieron durante el proceso de elecciones primarias y cómo se manejó? Entonces, básicamente lo que sucede es que lo que se había planeado es que se utilice la STAE en todas las mesas de votación, pero para utilizar la STAE tenían que informarnos quiénes iban a ser los miembros de mesa. Sin embargo, no era un impedimento que esos miembros de mesa no necesariamente llegasen y en algunas de las mesas se instalaron con afiliados y afiliadas que llegaron. Entonces, básicamente, en los lugares en los que no se podía utilizar la STAE, se fue al voto convencional o el manual. En esos casos, en todas las mesas, en todos los locales de votación, había una contingencia manual por si acaso no se pudiese utilizar la STAE y que de hecho eso es lo que ha ocurrido en alguno de las mesas y locales de votación y igual lo que se hace ahí es que la única diferencia es que no se puede trasladar la información de manera directa, sino que se lleva manual y luego se hace un traslado físico de las actas, no es así, hasta el centro de cómputo para poder ser procesadas. Y fue superado de esa forma cualquier contingencia que... Sí, de hecho, en todos los casos se ha superado. Esas fueron las últimas actas que llegaron, por lo mismo que los beneficios de la STAE están en la menor cantidad de errores y en que se reducen los tiempos de traslado, particularmente de estas actas, pero todo se logró. Hubo, de hecho, algunas actas también que tenían error material, que puede ser que faltaba una sumatoria, estaba errada y demás, pero todo se ha podido resolver para poder tener los resultados de las elecciones primarias. Hay unas elecciones internas que se hicieron por delegados el mismo día, 30 de noviembre, cuando se eligieron la de afiliados, que se hizo internamente en los partidos políticos. Pero el 7 de diciembre la OMPE también apoyó la realización de elecciones por delegados. ¿Cuál es la diferencia de estas dos elecciones? Claro, básicamente las elecciones que organiza OMPE son aquellas en las que se eligen candidaturas. ¿Qué significa? Entonces, habían diferentes modalidades en las elecciones primarias, ¿no? En esta situación se eligieron dos. Algunas organizaciones eligieron la modalidad de afiliados y otras eligieron la modalidad de delegados. La modalidad de afiliados es bastante simple. Todos los afiliados y afiliadas van a los locales de votación que la OMPE habilita y votan por las candidaturas que ellos quieren que se inscriban, ¿no es así?, para las elecciones generales 2026. Era bastante directo. En la segunda modalidad, que se le llama la modalidad indirecta o de delegados, se hace en dos tramos. En un primer tramo, las organizaciones políticas de manera interna, acorde a sus estatutos y a la ley, organizan elecciones para elegir delegados. Estos delegados son representantes de sus afiliados, porque todos los afiliados votan por esos delegados. Básicamente un delegado representa a una cantidad de afiliados y afiliadas acorde a lo que ha decidido la organización política. Y posteriormente el 7 estos delegados eligieron a las candidaturas. Por eso es que OMPE organizó para las dos organizaciones políticas la del 30 y para las otras 37 la de delegados. Esta elección interna para elegir delegados era netamente labor de las organizaciones políticas. No obstante, aquí se podía pedir asistencia técnica de la OMPE. Básicamente, la OMPE no ha fiscalizado ni organizado esos procesos, pero sí les ha brindado asistencia técnica. ¿Y en qué consistió esa asistencia técnica? La asistencia técnica que se le brinda a las organizaciones políticas, que en este caso fueron 25 que nos solicitaron asistencia técnica, varía acorde a las necesidades de cada organización política. ¿En qué consiste? Algunas, por ejemplo, nos piden ayuda en el armado de su padrón, podría ser en la elaboración del material electoral, el hacer sus cédulas, del cartel de candidaturas, también puede ser en el préstamo de ánforas, en el préstamo de cabinas. Hay diferentes cosas que incluyen la asistencia técnica y más o menos varía acorde a lo que la organización política necesita. En este caso hay 25 que sí nos lo solicitaron, hay otras 12 que no nos lo solicitaron, pero básicamente para este momento ya se sabe, ¿no?, que todas las organizaciones políticas deberían saber cómo es que ellos tienen que realizar una elección interna. De hecho, para el miércoles 3, todas las 37 nos habían comunicado quiénes eran sus delegados y fueron estos delegados los que llegaron a participar el domingo 7 en las mesas que se habían habilitado, también acorde a lo que habían avisado. Básicamente, para la elección se había organizado considerando 1.291 delegados, que es lo que nos habían avisado las organizaciones políticas. Se pudieron establecer locales de votación a nivel nacional, así como también fue para los afiliados, y se consideraron las mesas en base a lo que nos habían informado. Al final hubo un poco menos de la cantidad de delegados, pero eso es normal, porque puede ser que en las elecciones internas de los partidos
se eligieron a la cantidad que ellos habían previsto, o puede que se hayan elegido menos también. Mucho más claro ahora. Finalmente, Pablo, culminado este hito importante del calendario electoral, ¿qué es lo que viene ahora, tanto para las organizaciones políticas como para la OMPE? Claro, entonces es importante aclarar que las elecciones primarias son un primer hito, ¿no? Entonces, de hecho, se tiene hasta el 15 de diciembre para que se proclamen resultados. La OMPE organiza, pero no proclama. Lo que hace la OMPE es organizar del proceso y luego esos resultados fueron dados, ¿no? O van a ser dados a la organización política y también al Jurado Nacional de Elecciones, que se encargará de proclamar los resultados. Posterior al 15, las organizaciones políticas van a tener que inscribir sus fórmulas y candidaturas para lo que quieren participar en las elecciones generales. ¿Por qué hay una semana de interín? Básicamente lo que sucede es que en las elecciones primarias lo que se eligió eran las candidaturas en base a los afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas. Pero las organizaciones políticas tienen un 20% de libre designación. Exacto. ¿Qué significa? Que en las candidaturas que van a senadores, diputados y parlamento andino, hay un 20% que las organizaciones políticas pueden poner invitados, ¿no? Lo que se le llama invitados. Entonces, en esta semana, no es así, después del 15 y hasta el 23, las organizaciones políticas tienen que poner en los espacios que ellos habían definido que iban a tener invitados, ¿no? Ah, aquí va a ir la persona tal, aquí va a ir la persona tal, aquí va a ir la persona tal. Y cuando ya se tenga la lista cerrada entre los que fueron elegidos en primarias más los invitados, ellos tienen que presentar esta información ante el órgano correspondiente para que evalúe esas candidaturas, ¿no? Una vez que se termine la evaluación de esas candidaturas, dirán si es que están aceptadas o no y estarán participando de las elecciones generales. Las primarias fueron el primer hito por el que todas tenían que pasar. Ya está. Básicamente, ahora tienen que cerrar las listas y fórmulas que van a presentar y ahora lo que corresponde es que presenten esta información para que toda la ciudadanía sepa quiénes son las candidaturas que se han presentado y que participarán de las elecciones generales. Y en el calendario electoral para nosotros, la OMPE, ¿qué se nos viene, Pablo? Hay varios hitos, de hecho nosotros ya estamos en pleno proceso, no sé si tenemos que habilitar más oficinas descentralizadas. En este momento tenemos 14 que se implementaron para las elecciones primarias, pero para las elecciones generales vamos a tener 126. Eso va a implicar un gran trabajo y empieza todo el despliegue, por decirlo de alguna manera. Tenemos también ya que estar cerrando en los catálogos de materiales, ¿no es así? Vamos a tener la presentación del formato de la cédula que se va a hacer ahora en diciembre para recibir observaciones de la ciudadanía y luego se tendrá la versión final para el próximo año. Haremos los sorteos de miembros de mesa, empezaremos la conformación de las mesas, que ahorita también está siendo definido por Elige tu local de votación, ¿no? La gente va escogiendo locales y sobre eso también se harán la conformación de las mesas. También se tendrá el sorteo de ubicación en la cédula, que es uno de los hitos importantes que la gente quiere saber, pero como te das cuenta hay varias acciones que estamos haciendo, pasaremos capacitación, pero ya estamos en todo el proceso de elecciones generales. Pablo, ha sido un gusto tener esta información mucho más clara para todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales de la OMPE. No, a ti, Willy, muchísimas gracias por esto y nada, seguimos con el proceso. De todas maneras, seguimos trabajando aquí en la OMPE. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí y por compartir nuestros contenidos. Sigan comentando que los leemos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.